Creer en Cristo Jesús es solamente el inicio en el proceso de ser libres. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo un tiempo muy especial con la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, a donde quiera que usted se encuentre en este momento. El día de hoy quisiera estar hablando acerca del hecho de que somos libres en Cristo Jesús, y estaremos allá en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, a lo cual la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, le hago la invitación a que lo haga. Suscríbase, hágale clic aquí donde dice suscribirse, hágale también clic ahí a la campanita para que en cada ocasión que subamos algún video usted pueda ser de los primeros que se entere, y cuando estemos en vivo desde la iglesia, usted pueda también recibir esa notificación. Y si usted está viendo este video a través del Facebook, también le invito para que le ponga ahí un me gusta aquí arriba de la página donde dice seguir o que te guste, en fin, para que usted también pueda suscribirse a nuestra página de Facebook, y de la misma manera usted podría entonces recibir notificaciones de cada ocasión que subamos algún video. A manera de introducción, sabe que allá en Juan capítulo 8, como hemos estado leyendo ahorita, nos encontramos a Jesús dialogando con ciertos judíos. Jesús se encontraba afuera del templo en Jerusalén, y habían traído a cierta mujer adúltera y le llevaron ante Jesús, tratando de acusarle, obviamente. Y como sabemos, la mujer acusada fue dejada en paz por la intervención del Señor Jesucristo. De hecho, los acusadores de la mujer la dejaron en paz. Y luego de esto, Jesús se dirige a ciertos judíos que habían creído en él y les da la fórmula, y esto es bien interesante, la fórmula para poder ser realmente libres, y este es el tema que estaremos tocando el día de hoy. El primer aspecto en sus notas es el número 1, donde se nos menciona que debo creer en Jesús. Allá en el versículo 31, la primera parte, se nos dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Es decir, el proceso de libertad de nuestras vidas tiene un inicio, tiene un principio, y este principio es cuando pongo mi confianza en Cristo Jesús. Y esto pareciese muy obvio. Este paso inicial parece ya como que ya es muy obvio que lo sepamos, pero créame que es fundamental. Es el momento en el que usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús y depositamos nuestra vida entera en sus manos. Y es cuando entonces pongo mi vida en las manos de Dios, en que su gracia, su favor, viene a ser una realidad en mi vida. Este primer aspecto de la vida cristiana, créame, es fundamental. Usted y yo no podemos tener una relación con Dios si no hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestra vida. Eso es básico. Y pareciese muy, muy obvio el decir, bueno, yo sé que tengo que aceptar a Cristo Jesús, pero créeme que no es tan obvio en ocasiones, porque a veces creemos que por haber nacido en casa cristiana, en un hogar cristiano, o haber nacido o ser hijo de alguien que está sirviendo en la obra, como que uno piensa, pues yo, de alguna forma Dios ya me conoce. Dios me ha visto muchas veces ahí en la iglesia, Dios me ha visto que estoy en el grupo familiar, pero créeme que este aspecto es básico en el hecho de que usted y yo podamos aceptar, reconocer, recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y créame, este es la puerta por donde usted y yo, válgame, entramos y podemos empezar a este proceso de libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, lo primerito es tener este encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva al segundo aspecto, que es lo que quiero que veamos a continuación. El segundo aspecto en sus notas, ya dijimos que lo primero es aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón.
Pero créame que lo segundo también es de igual de importancia. Es el hecho de que debo permanecer en la palabra de Jesús. Estamos hablando acerca de este proceso de ser libres en Cristo Jesús. Allí en el versículo 31, la segunda parte dice, si vosotros permaneciereis, dice, en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el primer paso, como hemos dicho, es creer en Jesús. Lo segundo es que Dios espera de nosotros que lleguemos a ser sus discípulos. Es decir, no solamente vengo a los pies de Cristo, sino que posteriormente a aceptar a Cristo Jesús me convierto en un discípulo. Y obviamente hemos dicho mucho esto. Discípulo viene de la palabra disciplina. Es decir, básicamente ser discípulo es alguien que sigue a otro, a alguien más. Y en este caso, es decir, seguidor del Señor Jesucristo. Y es decir, no basta con creer en el Señor Jesucristo y luego voltearnos y seguir la vida como lo hemos estado haciendo, sino que es creer en Cristo Jesús, es solamente el primer paso. Pero para seguir al Señor Jesucristo, o quiero decir, creer en el Señor Jesucristo es el primer paso, pero luego debo seguirlo, debo caminar junto a Él. Y para seguir a Jesucristo debo saber, parece algo muy sencillo, necesito saber a dónde va. Es decir, debo conocerle, debo poner mi mirada en Él. Entonces la pregunta surge, ¿cómo puedo saber a dónde va Jesús? ¿Cómo puedo conocerle más? Y la respuesta es muy clara, muy sencilla. Es decir, si permanezco en su palabra, si leo la Biblia, si leo su palabra, obviamente llegaré a conocerle. Sabré cuál es su voluntad para mi vida. Usted y yo no podemos depender de lo que alguien más me diga de Jesús, o de algún sueño que usted y yo podamos tener, o el sueño de alguien más que tenga, sino es importantísimo recurrir a la palabra de Dios y conocer qué es lo que el Señor dice, cuál es la voluntad de Dios, y así no le vamos a fallar. Así vamos a poder entender básicamente y claramente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y de esa manera voy a conocer, voy a poder discernir claramente cuando Dios me está guiando y cuando no. Cuando escucho a alguien que está diciendo algo que está fuera de la palabra de Dios, pues yo podré detectar, ¿sabes qué? Pues habla muy bonito, pero no es lo que la Biblia dice. Suceden cosas bonitas, pero no es lo que la Biblia dice. Entonces es básico este aspecto del discipulado, de la disciplina, de conocer la voluntad de Dios, y de esa forma podré tener la seguridad que a donde yo estoy caminando, siguiendo al Señor Jesucristo, realmente lo estoy haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y créame, esto es bien importante en ese proceso de libertad en nuestras propias vidas. Aceptar a Cristo, a Jesús, pero también conocer su palabra para poder realmente ser libres. El tercer aspecto es el hecho de que debo llegar a conocer la verdad. Versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Es decir, cuando creo en Jesús, cuando sigo a Jesús, cuando permanezco en su palabra, entonces llego a conocer la verdad. Y es aquí donde nos dice que es conocer la verdad, no una verdad, no la verdad de alguien, sino la verdad. Conoceréis la verdad. Y cuando conozco la verdad, vengo a ser libre. Y la verdad es el Señor Jesucristo. Es decir, este es un proceso personal. Yo debo creer, yo debo permanecer en la palabra de Dios y yo debo conocer la verdad. No podemos brincar estos pasos. Usted no puede ir de repente, brincarse a tratar de conocer la verdad, si usted no ha pedido que Cristo Jesús entre a su corazón, o que usted tenga ese encuentro personal, si usted no tiene comunión con el Señor Jesucristo, usted no puede encontrar la verdad, porque Él es la puerta. Usted no puede conocer la voluntad de Dios si usted no se mete a la palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios. Y usted, repito, como quizá hemos escuchado mucho, usted no puede depender de lo que alguien diga, aunque sea a través de una predicación. Usted debe conocer la verdad, usted debe conocer la palabra, y usted debe entender este aspecto de ser libres cuando conozcamos la verdad. Porque cuando yo conozco la verdad, que es Cristo Jesús, entonces soy libre.
porque entonces me doy cuenta que no es la religión quien me salva, sino que es Cristo Jesús en nuestras propias vidas. Y ese es un proceso que, repito, no podemos brincarnos, es aceptar al Señor Jesucristo, conocer la verdad, es decir, estar en su palabra, permanecer en la palabra de Dios, y entonces voy a poder conocer a la verdad, quien es Cristo Jesús. Y a manera de conclusión, sabe que muchas veces como cristianos nos quedamos en el primer paso y creemos en Jesús. Sin embargo, permanecemos en nuestra forma de pensar, en nuestras ideas. Y yo creo, y yo me imagino, y yo escuché una vez, pero no permanecemos ahora en Cristo Jesús y seguimos con nuestras propias ideas y no le seguimos a Cristo Jesús, no llegamos a ser sus discípulos. Y créanme que por ese motivo seguimos esclavizados al pecado y no logramos experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús porque ignoramos el proceso según el Señor Jesucristo de libertad. Así que yo confío, espero que este tema tan básico, tan sencillo, nos pueda de alguna forma hacer recordar cómo es que usted y yo podemos ser libres en Cristo Jesús. Si usted no permanece en la palabra de Dios, si usted no está en la palabra de Dios, créame que va a ser un poquito difícil que usted pueda conocer la verdad, que usted mismo no tenga ese momento en la presencia de Dios cada día. Créame, será muy difícil, porque la verdad no se conoce fuera de la palabra de Dios. Entonces, mi relación con Dios, mi paso hacia la libertad, tiene que ver mucho con el aspecto de conocer las Escrituras y conocer realmente quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho ya en la cruz del Calvario. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿puede explicar de una manera breve y concisa, explicar el proceso de libertad según el Señor Jesucristo? Podemos explicar este proceso de cómo es que usted y yo podemos ser libres realmente a través de Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque todavía podemos enseñarla, podemos abrirla aquí en México y pedimos que podamos, Señor, seguir aprovechando esta ventana de oportunidad que se está abriendo y que todavía está a nuestra disposición para que podamos seguir exponiendo, predicando, Señor, tu palabra. Gracias por mis hermanos en esta hora. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. No se les olvide compartir este video. Compártalo ahí en su muro. Compártalo a través del WhatsApp a otros amigos, familiares en cualquier parte del mundo. Recuerde que ellos pueden tener acceso a esta enseñanza. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.